Estamos aquí en Tepoztlán, en la Catedral del Centro, y pues aquí podemos ver que los que colonizaron fueron los de la Orden Dominica, y pues los que construyeron esta catedral fueron los indígenas tepoztecos, bajo órdenes de los frailes. Y bueno, aquí podemos observar las tres cruces. Aquí podemos observar también unos reyes, una representación de reyes, y pues aquí tienen diferentes monumentos. Vamos a ir dando la vuelta. Aquí tenemos unos tipos de flores en arte. Este es uno de los artes por los cuales se daban a conocer los frailes dominicos, ya que eran tres representaciones. Eran los dominicos, a otros los colonizaron los franciscanos, y a los otros fueron los agustinos. Los agustinos fueron los que hubieron en menor cantidad, y los que más ayudaron a los indígenas fueron los franciscanos, pero aquí en Tepoztlán fueron los dominicos. Entonces vamos a ir viendo este tipo de murales, este tipo de esculturas y de arte que manejaban estos frailes. Aquí pues también hacen varias representaciones y todo. Aquí parece ser que hubo la presencia de una escuela en donde utilizó estos que son simulaciones de cactus, según lo dice el letrero, y pues lo hicieron con puros materiales reciclados. Todo lo que no sirve, entonces lo agarraron, lo almacenaron y pues lo utilizaron para hacer este tipo de arquitectura, de esculturas, y pues significan que son cactus. Entonces yo pienso que ha de ser de unos alumnitos de primaria o de niños que estuvieron en representación de esto. Estoy en la catedral, en el exconvento, que era de los frailes dominicos. Cuando llegaron los españoles y colonizaron en el siglo XV, entonces poco después llegaron primero los franciscanos, y después llegaron tres órdenes, que fueron los franciscanos, los agustinos y los dominicos. Todos ellos se encargaron de evangelizar en todo México, de convertirlos a la religión cristiana. Entonces aquí en Tepoztlán iniciaron la labor los frailes dominicos. Todo esto pues se refleja en el tipo de arquitectura que tienen, en el tipo de acabados. Aquí podemos ver una pequeña fuente que se encuentra. Toda esta estructura, los frailes fueron los que la manejaron. Hubieron arquitectos, y pues ellos les decían a los indígenas que construyeran el templo. Todos estos templos los hicieron con arcilla, lo hicieron con barro, también utilizaron la baba de nopal, y pues los indígenas fueron obligados, y pues algunos ya cristianizados, pues entonces lo hacían pues porque lo tenían que hacer, ¿no? Sin embargo, ya fue colonizada esta zona, entonces ya todos eran católicos. Ya cuando eran católicos, de todas maneras se seguía hablando la lengua nativa de aquí, que eran los dialectos, ¿no? Entonces estos dialectos de todas maneras todavía se los enseñaban a sus hijos, pero pues fueron perdiendo peso, fueron perdiendo herencia, y se fueron perdiendo los dialectos, en donde se quedó el habla del castellano. Entonces ese castellano pues hasta la fecha todavía lo seguimos hablando, y así fue como fue la colonización. Entonces los indígenas tenían muchas labores. Algunos eran obreros, la mayoría eran albañiles, y pues la mayoría ya eran de arduas labores, como la albañilería, para acarrear todas estas piedras, todos estos materiales, para subirlos. Podemos ver aquí las terminaciones de las torres que tenemos aquí arriba, y esas son específicas de los frailes dominicos. También podemos ver hasta allá arriba las torrecitas que tienen y que conforman las columnas de la catedral, que también tienen una arquitectura de ese estilo, así como también la fuente que tiene 8 lados y pues es octagonal. Entonces, esta es la representación, y así es como comenzaron a cristianizar
a todos los que eran indígenas antes de la conquista, ¿no? Entonces imagínense en el cambio que hubo tan radical de cambiar su lengua. Antes ellos pagaban tributo en la época prehispánica, ya después de que fueron colonizados, de todas maneras pagaron tributos, pero ya fueron muchos más altos. Entonces mandaban a gente que cobrara, que se llamaban los encomenderos, y pues entonces a ellos les encargaban que les cobraran a los demás indígenas sus impuestos, y pues entonces por eso les decían las encomiendas, y hasta la fecha todavía tenemos utilizando esa palabra. Los tributos todavía los seguimos utilizando, tenemos la administración tributaria, que es la que nos cobra nuestros impuestos, y pues desde hace 500 años, un poquito más, entonces se está manejando esta cuestión. Entonces, para que veamos que no está tan alejado de lo que vivimos ahorita. Todo esto es parte de la historia, y pues todo esto forma parte de la historia de aquí de Tepoztlán. Bueno.